Mi hermanito Miguel me sorprendió en medio de algo privado, pero debo admitir que ni me molestó, y después de todo, creo que a él tampoco. Todo comenzó una tranquila tarde de martes. La casa estaba calmada, incluso más silenciosa de lo usual. Mamá y papá habían salido por la noche, dejándonos solo a mí y a Miguel. Siempre había sido el más juguetón, con un talento para encontrar maneras de molestarme de las formas más creativas cuando éramos niños. Pero ahora las cosas se habían calmado. Teníamos una relación más armoniosa y ya no nos fastidiábamos tanto. La casa se sentía tranquila. Había llegado a casa por las vacaciones de otoño. Hacía meses que no venía. Tan pronto como crucé la puerta, una oleada de recuerdos me invadió. Mi antigua habitación seguía casi igual, aunque los pósters en las paredes estaban descoloridos y el escritorio estaba cubierto con cosas que mis padres habían guardado allí con el tiempo. Era como retroceder en el tiempo. Había extrañado esa sensación de estar en casa, rodeada de lugares y sonidos familiares. Sin embargo, Miguel había cambiado, lo noté en cuanto entró a la cocina para saludar. Ya no era el niño delgado y torpe que recordaba de hace unos años, había crecido, su presencia era más segura. Ni siquiera parecía la misma persona. Era como ver a un extraño por primera vez, pero a la vez alguien que me resultaba extrañamente familiar. ¿Qué? Preguntó, atrapándome mirándolo. Nada, respondí rápidamente, negando con la cabeza. Solo luces diferente. Él sonrió y se rascó la nuca. Eso se llama crecer, Victoria. Deberías intentarlo alguna vez. Puse los ojos en blanco. No pude evitar sonreír. Tenía esa forma de hacer que todo se sintiera ligero, como si nada fuera realmente grave, pero ahora había algo más en él, algo que no lograba identificar. Esa noche, después de la cena y horas de ponernos al día, finalmente me dirigí a mi habitación. El día había sido largo, viajar, desempacar y lidiar con la sobrecarga emocional de regresar a casa después de tanto tiempo. Todo lo que quería era una ducha y una buena noche de descanso. Mi cama antigua crujió al acostarme, el colchón se hundía en los mismos lugares familiares. La casa estaba tranquila, salvo por los ocasionales ruidos de Miguel moviéndose en su cuarto al final del pasillo. Cerré los ojos, dejando que la comodidad de estar en casa me envolviera, pero el sueño no llegaba. En lugar de eso, mi mente vagó. Hacía mucho tiempo que no tenía ningún tipo de intimidad, la vida universitaria era agitada, caótica y llena de más trabajo que de interacción social. No había tenido oportunidad de conectar con nadie en meses y, allí, en la oscuridad, esa realidad me pesaba. Me moví bajo las sábanas, mi cuerpo inquieto, mis pensamientos girando hacia lugares donde no quería que fueran. Y luego, sin previo aviso, mi mente se centró en Miguel. Sentí un nudo en la garganta. El recuerdo de él en la cocina esa noche me invadió. La forma en que su camisa se pegaba a su pecho. La confianza fácil en su sonrisa. El calor de su abrazo. Lo había dejado pasar en ese momento, pero ahora, en el silencio de mi habitación, esos pensamientos volvían con más fuerza y claridad. ¿Qué me pasaba? Este era Miguel, mi hermanito. No debería estar pensando en él de esa manera, pero cuanto más trataba de apartar esos pensamientos, más fuertes se volvían. Mi corazón latía con fuerza mientras recordaba la forma en que me miraba cuando lo molestaba, sus ojos brillando con picardía. Imaginaba su voz baja y burlona, susurrando mi nombre. No era solo su apariencia lo que había cambiado, había algo más en él ahora, una presencia que hacía imposible no notarlo. Mordí mi labio, mi cuerpo se calentaba, mientras mis pensamientos se descontrolaban. Mi mano se deslizó bajo las sábanas, titubeando al principio, pero pronto me dejé llevar por el momento. Cerré los ojos, dejándome envolver por la fantasía, y por primera vez en lo que sentía como una eternidad, me sentí viva. Pero no pasó mucho tiempo antes de que sucediera. Estaba completamente perdida en mi propio mundo cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Victoria. La voz de Miguel cortó el silencio y me congelé, mi corazón se detuvo en mi pecho. Él estaba en el umbral de la puerta, con las manos aún en el picaporte, los ojos abiertos como platos mientras observaba la escena. Mi rostro se puso rojo cuando me di cuenta de lo expuesta que estaba, con las manos bajo la manta y mi respiración agitada. Me apresuré a sentarme, envolviendo la manta alrededor de mí,
como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. ¿Qué demonios, Miguel? Grité, mi voz más fuerte de lo que pretendía. ¿Nunca has escuchado de tocar antes de entrar? No sabía, tartamudeó, su rostro poniéndose rojo, desvió la mirada, rascándose la nuca de forma incómoda. Solo quería ver si querías ver una película o algo. Bueno, claramente estoy ocupada, respondí bruscamente, aunque mi voz temblaba de vergüenza. Y son las 11 de la noche, Miguel, vete a dormir. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Lo veo, murmuró, mirando hacia mis sábanas, con un tono entre divertido y sorprendido. Me miró nuevamente, sus ojos se detuvieron por un momento antes de apartarlos rápidamente. Te dejo entonces, dijo, dando media vuelta para irse, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, lo llamé. Espera, no estaba segura de por qué lo dije, tal vez fue el pánico o tal vez la tensión que flotaba entre nosotros. Fuera lo que fuera, la palabra salió antes de que pudiera detenerla. Miguel se detuvo, su mano en el picaporte, y me miró de nuevo. Su expresión era inexpresiva, pero su rostro seguía rojo. ¿Qué? Dudé, mi mente corriendo en busca de algo que decir, alguna forma de salvar la situación, pero la verdad era que no quería que se fuera, no aún. Lo siento, no quería gritar. Él asintió ligeramente, sus ojos encontrándose con los míos por un momento antes de apartarse de nuevo. Está bien, dijo, su voz ahora más suave. Debería haber tocado. Nos quedamos en silencio, la tensión entre nosotros densa y palpable. Podía sentir mi pulso en los oídos, mi rostro aún ardiendo de vergüenza, pero había algo más, algo que no podía identificar. ¿Quieres entrar?, pregunté, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Miguel levantó una ceja, claramente sorprendido por la pregunta. ¿En serio? Sí, respondí rápidamente, aunque mi voz vaciló. Quiero decir, ya estás aquí. Dudó por un momento antes de entrar, cerrando la puerta tras él. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho, con una expresión cautelosa pero curiosa. Entonces, dijo después de un rato, ¿qué hacías? Mi rostro se calentó de nuevo y solté un suspiro, cubriéndome la cabeza con la manta. Dios mío, ¿podemos no hablar de eso? Miguel se rió, el sonido bajo y cálido, y por alguna razón me hizo sentir un nudo en el... Relájate, Victoria, solo estoy bromeando. Asomé la cabeza bajo la manta mirándolo molesta. Eres un idiota. Él sonrió, su expresión burlona haciendo que mi corazón saltara. Sí, pero me quieres igual. No respondí, pero la verdad era que no se equivocaba. La habitación se sentía más pequeña con él ahí, como si el aire se hubiera espeso, haciéndome más difícil respirar. Seguía apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, su sonrisa burlona en los labios. No podía saber si realmente se divertía o solo intentaba aligerar el ambiente, pero de cualquier forma no estaba funcionando. Mi corazón seguía latiendo rápidamente por la vergüenza de haber sido atrapada y no podía mirarlo a los ojos más de un segundo sin querer esconderme bajo la manta. Relájate, Victoria, dijo Miguel, su voz más suave ahora. No es como si no hubiera visto algo peor. Lo miré escéptica, intentando recuperar algo de compostura. ¿Qué puede ser peor que ver a tu hermano? Él se encogió de hombros, su sonrisa ensanchándose. No sé, una vez entré cuando papá se estaba recortando los vellos de la nariz sin camisa. Realmente traumático. No pude evitar reír, no fue una gran risa, más bien una carcajada sorprendida, pero fue suficiente para romper un poco la tensión. Miguel sonrió, claramente satisfecho consigo mismo, y por un momento las cosas se sintieron normales, como si fuéramos solo dos hermanos pasando el rato, sin incomodidad ni tensión no dicha. Pero ese sentimiento no duró. El silencio que siguió era pesado y sentía su mirada sobre mí, observándome con demasiada atención, lo que me hizo sentir la piel erizada, como si pudiera ver más allá de mi vergüenza y alcanzar los pensamientos que estaba tratando de ignorar. Me apreté más la manta, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Entonces, Victoria, comenzó Miguel, su tono casual, ¿en qué pensabas? Mi cabeza se levantó de inmediato y lo miré, mi rostro ardiendo. Nadie, respondí rápidamente. ¿Qué clase de pregunta es esa? Él se encogió de hombros nuevamente, su expresión increíblemente calmada.
Solo digo que parecías bastante metida en eso. Debió ser alguien especial. Era como si lo supiera. Miguel, dije, arrojándole una almohada que él atrapó con facilidad, riendo. ¿Puedes parar? Está bien, dijo, levantando las manos en rendición simulada, aunque seguía riendo. Pero entonces su risa se desvaneció y su expresión se volvió más seria. Solo bromeaba, Victoria, no tienes que asustarte. Suspiré, pasando una mano por mi cabello. Sí, bueno, tal vez no entres a mi cuarto sin avisar la próxima vez. Anotado, dijo él, y por un momento ninguno de los dos habló. El silencio se alargó, y me encontré mirándolo, observando cómo la luz suave de mi lámpara de mesa resaltaba la curva de su mandíbula, la forma en que su cabello caía ligeramente sobre sus ojos. Siempre había sido un chico guapo, pero ahora se veía diferente, más grande, más seguro. Fue desconcertante, como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Por qué me miras así? La voz de Miguel rompió mis pensamientos y me di cuenta demasiado tarde de que lo había estado mirando fijamente. No lo estaba, empecé a decir, pero él levantó una ceja, interrumpiendo. Sí lo estabas. Solté un suspiro cubriéndome la cabeza con la manta nuevamente. Solo vete, Miguel. No hasta que me digas qué está pasando. No pasa nada, grité, mi voz ahogada por la manta, pero incluso al decirlo, sabía que no era cierto. Había algo que no entendía, algo que ni siquiera sabía cómo explicar con palabras, y la forma en que me miraba ahora, como si pudiera ver a través de mí, no ayudaba. Miguel se acercó, sentándose en el borde de la cama. Sentí como el colchón se hundía bajo su peso y mi corazón dio un vuelco. Asomé la cabeza de nuevo y él estaba allí, a pocos centímetros de mi cara, su expresión inexpresiva, sus ojos buscando los míos como si intentara descifrar algo. «Estás actuando», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?» «Nada», murmuré, pero mi voz carecía de convicción. «Victoria», dijo, su tono suave pero firme. «Vamos, háblame». Dudé, mi pecho apretando. No sabía cómo explicar lo que sentía. No sabía cómo decirlo sin parecer completamente loco. ¿Cómo le iba a decir que no podía dejar de pensar en él? Que había estado en mi cabeza toda la noche, que incluso ahora, estando tan cerca, era todo lo que podía pensar. ¿Es solo qué? Me detuve tragando en seco. Ha sido una noche rara. Miguel inclinó la cabeza observándome. ¿Rara cómo? No pude responder, las palabras no salían. En lugar de eso, miré hacia otro lado, concentrándome en la manta arrugada en mi regazo, esperando que dejara el tema, pero no lo hizo. Se quedó justo allí, esperando, su presencia imposible de ignorar. «Victoria», dijo de nuevo, su voz más suave esta vez, «¿puedes contar?» El tono de su voz atravesó el muro que había intentado levantar. No era burlón ni crítico, era genuino, lleno de preocupación, como si realmente le importara. Y eso hizo que fuera aún más difícil mantener todo reprimido. «No sé qué me pasa», admití con la voz apenas en un susurro. «Es como si estuviera pensando cosas que no debería pensar sobre ti», confesé. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros y sentí mi estómago retorcerse. No podía creer que lo hubiera dicho en voz alta. Me preparé para su reacción, para que se apartara, se riera de eso o se enojara, pero no hizo nada de eso. En cambio, permaneció donde estaba, con una expresión imperturbable. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, su voz tranquila, como si no le sorprendiera que se lo dijera. Dudé, mi garganta apretada. «Cosas que no debería estar pensando», repetí, con la vista fija en la manta. No sé por qué, simplemente pasó. Miguel permaneció en silencio un largo momento, y sentí cómo mi pecho se apretaba con cada segundo que pasaba. Pero entonces, para mi sorpresa, extendió la mano y la posó suavemente sobre mi brazo. El toque fue tierno, casi vacilante, pero aún así me dio un vuelco en el pecho. «Victoria», dijo con voz suave y firme, «está bien». Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Lo está?», asintió, con la mano aún sobre mi brazo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y llenas de significado. «Sí, está bien». La voz de Miguel era firme y calmada, pero el peso de lo que acababa de decir hizo que mi pecho se apretara. No estaba segura de si lo había escuchado bien, si realmente lo decía en serio.
o si solo trataba de aliviar la incomodidad entre nosotros, pero la forma en que me miraba, tan sereno y seguro, me hizo pensar que no lo decía solo para hacerme sentir mejor. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era denso, pero no incómodo, como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera el siguiente paso, o dijera algo que rompiera la tensión o empujara las cosas hacia adelante. Miguel, empecé, mi voz temblorosa, no sé qué me pasa. Él inclinó un poco la cabeza, sin apartar la vista de la mía. ¿Por qué piensas que hay algo mal contigo? Porque esto no es normal, dije, dejando que las palabras salieran sin poder detenerlas. Eres mi hermanito, eres mi familia, no debería. Paró, interrumpiéndome con voz firme pero suave. No hagas eso. No hagas que suene como si estuvieras rota o algo así. No lo estás. Parpadeé, sorprendida por sus palabras. Pero no, dijo, cortándome nuevamente. Victoria, no eres un bicho raro. Solo estás sintiendo algo y eso está bien, ¿de verdad? Pregunté, mi voz apenas un susurro, porque no se siente bien. Se siente mal. ¿En serio? Contestó, entrecerrando ligeramente los ojos. Porque desde donde estoy parece que te estás castigando por algo que no puedes controlar. Y honestamente no creo que debas hacerlo. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza. La forma en que me miraba, la forma en que hablaba, era como si no solo tratara de consolarme. Había algo más profundo. No sabía qué era, pero me dolía en el pecho de una manera que no podía explicar. ¿Por qué no estás entrando en pánico por esto? Pregunté, mi voz temblando. Deberías estar en pánico. Él dio un pequeño encogimiento de hombros, esbozando una ligera sonrisa. Tal vez soy mejor manteniendo la calma que tú. Victoria, dijo, interrumpiéndome otra vez. ¿Confías en mí? La pregunta me sorprendió. Claro que confío en ti. Entonces confía en mí cuando te digo que esto no tiene por qué ser un gran problema, dijo suavemente. Es solo entre nosotros, nadie más tiene que saberlo. Nadie más tiene que entenderlo. Es solo tú y yo. Sus palabras me estremecieron y sentí mi pecho apretarse. La forma en que lo dijo, tan tranquila y segura, lo hacía sonar tan sencillo, pero no lo era. Era complicado, desordenado, aterrador, y sin embargo la forma en que me miraba, la forma en que su mano descansaba sobre mi hombro hacía que tal vez no tuviera que ser tan grave. Miguel, dije, mi voz apenas audible. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no me importa si esto es normal o no, respondió con voz firme. Me importas tú, y si esto es algo que estás sintiendo, tal vez yo también lo sienta. Mi respiración se detuvo en mi garganta y lo miré, mi mente a 1000 por hora. ¿De verdad lo decía en serio? ¿Estaba realmente diciendo lo que pensaba que estaba diciendo? No sabía cómo responder, no sabía qué hacer. Todo lo que sabía era que mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar algo más. No pude detenerme. Extendí la mano rozando la suya. Él no se apartó, sino que sus dedos se entrelazaron con los míos. Su toque era cálido y constante, y ese gesto simple provocó una ola de alivio y algo más profundo, algo que no quería nombrar, que me invadió. No sé qué hacer, admití, con la voz temblorosa. Ni siquiera sé qué es esto. Yo tampoco, dijo él, con voz suave, pero tal vez no tengamos que saberlo. Tal vez solo lo descubrimos juntos. Sus palabras hicieron que mi pecho se contrajera y sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. No sabía por qué estaba tan emocional, por qué sus palabras me golpeaban tan fuerte, pero lo hicieron. Asentí lentamente, apretando su mano. Está bien. Por un momento ninguno de los dos se movió. Solo estábamos ahí, con las manos entrelazadas. El silencio entre nosotros estaba lleno de un entendimiento tal. Era como si el mundo se hubiera desvanecido, dejando solo a los dos atrapados en este momento que se sentía tanto imposible como inevitable. Y luego, antes de poder sobrepensarlo, me incliné. El beso fue suave, vacilante, como si ambos estuviéramos probando las aguas. Sus labios estaban cálidos, y pude sentir el leve temblor en su mano al sostener la mía. No fue perfecto. Había torpeza, una nerviosidad que venía de la incertidumbre de lo que estábamos haciendo, pero era real. Éramos nosotros. Cuando nos separamos, sus ojos se encontraron con los míos y vi la misma mezcla de emociones que sentía:
miedo, esperanza y algo que se parecía mucho a la línea. Ninguno de los dos dijo nada, pero no era necesario. En ese momento, todo lo que no podíamos decir con palabras estaba escrito en la manera en que nos miraba. Miguel me dio una pequeña sonrisa, con la mano aún sosteniendo la mía. ¿Ves? No es tan aterrador. Me reí suavemente, el sonido tembloroso pero genuino. ¿Hablas por ti? Sonrió, y por primera vez en toda la noche sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. La habitación se sentía eléctrica después de ese beso, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado de una manera irreversible. Mi corazón seguía acelerado, mi mente luchando por alcanzar lo que acababa de pasar. Miguel permaneció en silencio, observándome, y por primera vez en mucho tiempo no pude leerlo. No estaba riendo, bromeando, ni restando importancia a lo que había pasado. Simplemente estaba allí, presente, de una manera que me hizo sentir un dolor en el pecho. ¿Te pareció mal?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Negué con la cabeza, mi voz atrapada en mi garganta. No, susurré. No. Bien, dijo, una pequeña sonrisa asomando en sus labios, porque a mí tampoco me pareció. Exhalé, temblorosa, el peso de sus palabras asentándose sobre mí. Había pasado tanto tiempo convencida de que estos sentimientos eran antinaturales, algo de lo que avergonzarse, pero al escucharlo decir eso, al escuchar cómo validaba lo que sentía, todo pareció un poco menos aterrador. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Miguel se encogió de hombros, su sonrisa desvaneciéndose en algo más suave, más vulnerable. No lo sé, nunca he hecho esto antes, Victoria, pero creo que solo damos un paso a la vez y lo descubrimos conforme avanzamos. Sus palabras eran simples, pero tenían tanto peso. Asentí lentamente, mis dedos aún entrelazados con los suyos. Está bien. El silencio volvió a extenderse entre nosotros, pero esta vez no fue pesado. Se sentía reconfortante, como si finalmente estuviéramos en la misma página, finalmente dejando ir toda la tensión tácita que se había acumulado por tanto tiempo. Por primera vez sentí que podía respirar. ¿Quieres hablar de ella?, preguntó Miguel después de un momento, su tono cauteloso. ¿Hablar de qué? ¿De por qué has estado tan rara últimamente?, dijo, sonriendo levemente. Porque, seamos honestos, Victoria, has estado rara. Suspiré, apartando la mano de la suya para cubrirme la cara. No sé, admití, mi voz apagada. Es solo que todo en ti se siente diferente ahora, y eso está confundiendo mi cabeza. ¿Diferente cómo?, preguntó, inclinándose un poco. Dudé, mis mejillas enrojeciendo. Ya no eres el mismo niño molesto con el que crecí, dije finalmente. Eres seguro de ti, maduro, y no sé cómo manejar eso. La sonrisa de Miguel se ensanchó, un toque de picardía regresando a su expresión. Entonces, lo que estás diciendo es que me encuentras atractivo. ¡Oh, Dios! Exclamé, tirándole una almohada. Él la atrapó fácilmente, riendo, y el sonido hizo que mi pecho se apretara de una manera que fue tanto reconfortante como frustrante. Se inclinó lentamente hacia mí y me besó de nuevo, por un corto momento. Solo digo, ¿me picó?, lanzando la almohada de vuelta a la cama. Podrías haberlo dicho en lugar de hacerlo todo tan dramático. Bueno, no es que esté precisamente encantada con ello, murmuré, aunque mis labios se torcieron en una sonrisa a regañadientes. Sentí que estábamos jugando el uno con el otro mientras nos bromeábamos. La risa de Miguel se apagó y su expresión se suavizó. No tienes que avergonzarte, Victoria, dijo suavemente. Es solo entre nosotros, nadie más tiene que saberlo, dijo mientras se acostaba junto a mí, y la manera en que lo dijo, tan tranquila y segura, hizo que mi pecho doliera. Asentí, sintiendo mi garganta apretada. Sí, dije suavemente, solo nosotros, pero mientras lo decía, él ya estaba acostado a mi lado y había visto todo sin decir una palabra. Movió sus dedos hacia el mismo lugar y continuó desde donde me había quedado. Fue asombroso, nunca había sentido algo así antes. Mientras él estaba ocupado, perdí el control y le pedí que fuera aún más lejos, y así lo hizo. No entraré en detalles, pero digamos que fue una de las noches más intensas de mi vida. Cuando terminó y ambos nos recostamos, sentí que ambos éramos conscientes de lo que acababa de suceder.
De alguna manera se sentía mal, pero por otro lado fue lo mejor que había sentido. El resto de la noche pasó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Algo había cambiado entre nosotros? La tensión seguía, pero no era tan pesada. Era como si hubiéramos dado el primer paso hacia algo nuevo, algo incierto, y ahora solo estábamos tratando de descubrir cómo navegarlo. Miguel se quedó en mi cuarto un rato, sentado al borde de la cama, mientras hablábamos de todo y nada. Se sentía como en los viejos tiempos, cuando éramos niños y nos quedábamos despiertos hasta tarde, susurrándonos secretos en la oscuridad. Pero ahora había una corriente subyacente de algo más profundo, algo que ninguno de los dos entendía completamente. Cuando finalmente se fue a su cuarto me sentí aliviada y extrañamente vacía. Me recosté en la cama, mirando al techo, con la mente llena de pensamientos sobre él, sobre cómo me besó, sobre cómo se sintió su mano en la mía, sobre cómo me miraba como si fuera lo único que importara. Todo era tan abrumador, pero al mismo tiempo era imposible de ignorar. A la mañana siguiente desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Por un momento pensé que eran nuestros padres, pero luego recordé que estaban fuera todo el fin de semana. Solo estábamos yo y Miguel. Me levanté de la cama y bajé al salón, mi corazón acelerado al pensar en verlo de nuevo. No estaba segura de qué esperaba, tal vez incomodidad o tensión, pero cuando entré a la cocina y lo vi sentado en la mesa con un tazón de cereal, parecía completamente normal, demasiado normal. «Buenos días», dijo, sonriéndome. «¿Dormiste bien?» Sí», respondí, tomando una taza y sirviéndome café. «Parecías un bebé», comentó, con tono ligero, pero cuando me senté frente a él, noté cómo sus ojos se detenían en mí un poco más de lo habitual, cómo su sonrisa se suavizaba ligeramente. Eso me hizo sentir el pecho apretado de nuevo. Desayunamos en relativo silencio, solo interrumpido por el sonido de las cucharas tocando los tazones. Aunque podía sentir su mirada sobre mí, lo que dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa. Mi mente seguía reproduciendo los eventos de la noche anterior, el beso, la forma en que había dicho solo nosotros. «Victoria», dijo de repente, rompiendo el silencio. Lo miré, mi corazón saltando al ver la seriedad en su tono. «¿Estás bien?» «Sí», respondí rápidamente, aunque mi voz vaciló. «¿Por qué no habría de estarlo?» Él inclinó la cabeza, observándome. «Porque anoche fue mucho, y solo quiero asegurarme de que no estés alterada». «Estoy bien», dije, aunque mis mejillas ardían. «¿En serio?» Asintió, pero noté que no estaba convencido. «Si tú lo dices». El resto del día pasó sin incidentes, pero la tensión entre nosotros seguía allí, burbujeando justo debajo de la superficie. Cada mirada, cada roce accidental de nuestras manos, se sentía cargado, como si ambos estuviéramos esperando que algo sucediera. No sabía qué, pero sabía que estaba por llegar, y cuando finalmente pasó, no estaba lista. El aire entre nosotros se volvió más pesado a medida que el día avanzaba. Cada pequeña interacción llena de tensión lo sentía cada vez que Miguel me miraba, cada vez que hablaba, incluso cuando estábamos sentados en silencio en la misma habitación. Era como una tormenta que se acercaba, y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que estallara. Esa noche, la casa estaba tranquila nuevamente. Nuestros padres nos llamaron para decir que pasarían otra noche en casa de la abuela, lo que dejó solo a Miguel y a mí. Él subió a su cuarto después de la cena, dejándome en el sofá con la televisión encendida de fondo. Traté de concentrarme en la pantalla, pero mi mente seguía vagando, reviviendo los eventos de la noche anterior. El beso, la forma en que me miró después, como si no solo fuera su hermana, sino algo más. Fue aterrador y emocionante. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no escuché cuando él bajó nuevamente. Cuando se sentó a mi lado, lo noté demasiado tarde. Me sobresalté un poco por su repentina presencia. «Perdón», dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. «No quería asustar». «Está bien», respondí rápidamente, aunque mi corazón seguía acelerado. Durante un rato nos quedamos allí, la luz tenue de la televisión iluminando ligeramente la habitación. Miguel no dijo nada, y yo tampoco, pero la tensión entre nosotros era palpable. Podía sentir su mirada en mí, de reojo, y eso me ponía la piel de gallina. «Victoria», dijo de repente, rompiendo el silencio, «¿podemos hablar?»
Me giré hacia él, mi pecho apretándose por la seriedad de su tono. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, dijo, con la mirada fija. Sobre anoche. Mi estómago dio un vuelco. No estaba segura de estar lista para esa conversación, pero asentí de todos modos. Está bien. Dudó un momento, pasándose una mano por el cabello. He estado pensando en ello todo el día, admitió, sobre lo que pasó, sobre lo que significa. ¿Y yo? Pregunté, casi susurrando. Creo que. No quiero hacer como si no hubiera pasado, dijo, sus mejillas sonrojándose levemente. Sus palabras me sorprendieron, y lo miré fijamente, mi corazón latiendo con fuerza. ¿No quieres? No, negó con la cabeza, mirándome a los ojos. No quiero, porque no se sintió mal, Victoria. Se sintió bien. La manera en que lo dijo, tan seguro, tan firme, hizo que mi pecho se apretara. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. No sabía qué decir, no sabía cómo poner en palabras todo lo que sentía. Lo único que sabía era que él me miraba como si fuera lo único que importara, y eso me hacía querer llorar. Tengo miedo, Miguel, admití finalmente, mi voz temblando. Todo esto es tan nuevo y no sé qué hacer. No tienes que saberlo, dijo suavemente. Lo descubriremos juntos. Extendió su mano, rozando la mía, y sentí un escalofrío recorrerme con ese simple toque. Miré nuestras manos entrelazadas y luego lo miré de nuevo. ¿Estás seguro de esto? Pregunté, mi voz apenas audible. Nunca he estado más seguro de nada, respondió con voz firme. Me importas, Victoria, más de lo que probablemente debería, pero ya estoy cansado de ignorarlo. Sus palabras me golpearon como una ola, y antes de poder detenerme, me incliné hacia él, cerrando la distancia entre nosotros. El beso fue suave al principio, dudoso, pero rápidamente se profundizó a medida que todas las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie. Sus manos se movieron hacia mis hombros, acercándome más, y sentí que mi corazón se llenaba con algo que no podía nombrar. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya, respirando entrecortadamente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz temblorosa. Mantenemos esto solo entre nosotros, dijo suavemente. Lo tomamos con calma y lo descubrimos. Asentí, el pecho apretado. Está bien. Por primera vez en lo que sentía como mucho tiempo, no sentí miedo, no me sentía avergonzada. Todo lo que sentía era él, su calor, su presencia, su apoyo inquebrantable, y eso era suficiente. Esa noche, mientras estábamos acostados uno al lado del otro en el sofá, con la televisión aún encendida de fondo, me di cuenta de algo. Lo que teníamos tal vez no fuera normal, tal vez no fuera algo que otros pudieran entender, pero era nuestro, y eso era suficiente por ahora. Era suficiente. Sé que mi historia puede sonar extraña para algunas personas, pero estoy feliz de poder compartirla de alguna manera. Me siento mal por lo que hice. Debería, por favor, déjenme saber qué piensan en los comentarios.